¡Hey! ¿Qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo. Y bueno, lunes, vídeo de reflexión y no puede ser de otra forma que reflexionar sobre, por supuesto, el fenómeno Joel Álvarez, el peleador español, el asturiano, viene de destruir, ya lo comentamos este fin de semana, a Drakkar Klose, colocándose, bueno, con ese interesante 7-2 dentro de la compañía, haciéndolo de manera brutal, esas 7 victorias dentro de la compañía, 100% de finalizaciones y en su carrera 22 victorias, 22 finalizaciones. Y se empieza a comentar, obviamente, sus declaraciones previas de la semana pasada en las que señalaba al peso welter, señalaba ese posible cambio de división, aunque tendría una bala más todavía y sería un combate, un último combate en el peso ligero. Él decía UFC España, pero ha habido bastantes declaraciones, ha habido en algunas que señalaba una serie de nombres como un last dance en el peso ligero antes de su subida. Y eso es lo que vamos a comentar, vamos a hablar un poco, ¿no? Daré mi opinión, obviamente, por supuesto, apoyar 100% lo que haga Joel Álvarez, porque el fenómeno sigue siendo un fenómeno en peso ligero, en welter, y si sube al pesado, en pesado. Esto hay que dejarlo claro. Es un tipo demoledor, es un tipo titánico y es un tipo que tiene un nivel a la altura de muy pocos. Eso está claro. Ahora mismo en el ligero tiene claramente una ventaja física y yo lo he comentado en varios vídeos que hay peleadores que físicamente son capaces de, bueno, de quedarse como una pasa, de perder todo ese líquido, todo ese peso y quedarse como una pasa para dar, para cumplir en la báscula y combatir en distintos pesos. En este caso, en el peso ligero. Y bueno, lo tenemos. No es el único que hace estos cortes excesivos. Y tenemos otros ejemplos en su misma división, como es Jalin Turner, la tarántula, un combate que a mí me encantaría, un Joel Álvarez contra Jalin Turner. Creo que sería muy bueno para Joel. Creo que Joel tiene madera de sobra para destruir a la tarántula y creo que se llevaría esa victoria. Igual, el mismo caso que con Dan Hooker. Dan Hooker, que ahora, por cierto, está muy bien rankeado, también tiene una altura espectacular, también tiene un físico portentoso y también se seca como una pasa para dar el peso ligero. Y en el caso de Dan Hooker incluso va todavía más allá este corte de peso porque ha sido capaz de dar el pluma y pelear en pluma. O sea, que fijaos los extremos de cortes de peso. Esto, por supuesto, yo no lo he vivido, obviamente, porque no he combatido, pero dicho por todos los peleadores, es sacrificado, es muy arriesgado y juegas con tu salud. Y eso sí que lo hemos visto, casos de peleadores que han salido como zombies, a los que no les han dejado participar en su pelea y les han parado el corte de peso porque iban bastante mal. Esto lo hemos visto en multitud de ocasiones e incluso ha habido peleadores, no en UFC, pero sí en otras compañías, que han acabado falleciendo, han perdido la vida por corte de peso. Así que hablamos de algo bastante, bueno, bastante peligroso. Y además vemos a Joel Álvarez que cuando cumple con la báscula, cuando va a cumplir con la báscula, que se le ven con, bueno, se le ve realmente al límite de fuerzas. También hay que observar algo. Él es un tipo bastante musculado, tiene una musculatura muy compacta y esto también, obviamente, le impide quizás bajar más de peso o, bueno, si quiere mantener esa musculatura, obviamente, le cuesta más. Esto lo vemos. Quizás el ejemplo de Dan Hooker, con una altura similar, incluso creo que algo superior la de el peleador oceánico, pero bueno, es capaz de bajar incluso todavía más porque quizá no tenga una musculatura tan fuerte como la que tiene Joel. Pero bueno, entrando más en detalle, esta decisión, para evaluarla fuera de todo ese tipo de consideraciones, si miramos los dos pesos, peso ligero y peso welter, un peso del que os he puesto una votación en comunidad para que votéis si queréis un vídeo en el que hagamos un tier list con posibles rivales del peso welter. Ahí hablaríamos de la gente que hay fuera de ranking y dentro del ranking, pues
quizá podamos nombrar algunos. Si la hiciésemos de el peso ligero, podríamos también nombrar, obviamente, a gente de fuera, pero tendría más sentido ya mirar al ranking por todo lo que viene haciendo Joel. Y aquí puede estar una de las claves. En el peso ligero los pasos van encaminados a gente de mucho nombre y seguramente de ranking. Si sube al peso welter, esta opción no tiene por qué desaparecer, y esto lo quiero dejar claro. Viene haciéndolo muy bien, viene finalizando. Esto gusta a UFC y le pueden buscar a alguien en el peso welter. Pueden perfectamente buscarle a alguien en el peso welter con ranking, siempre y cuando esa persona acepte pelear con Joel y Joel con ella. Es decir, que lleguen a un acuerdo y firmen el contrato. Esto puede ser, ¿por qué no?, directamente dentro del ranking. Hay peleadores que debutan y ya van al ranking en algunos otros pesos. Lo hemos visto en Kaya Sakura, directo al cinturón. Lo vemos en Ridvan Kuniev, que va directamente a por un peleador rankeado como Jairzinho Rozenstruik en el peso completo. Es verdad que estamos hablando justo de peso mosca y de peso completo, que tienen cierto problema de roster, no así en el peso ligero y tampoco en el welter, que son probablemente, junto con el medio, de las divisiones con más roster o con roster más completos. El peso ligero es claramente la división con más peleadores. Así que un cambio al peso welter, donde también hay muchos, pero algo menos, podría también ser bueno en este sentido. No todos son malas noticias. Ahora, si analizamos los primeros lugares, nos fijamos en los primeros lugares de ambos rankings, o en la gente que está destacando, en la gente peligrosa, aquí sí que yo veo una diferencia potente. Y es que, hablando del peso ligero, sí, el campeón es Islam Makhachev, está Arman Tsarukyan, que de hecho van a chocar, está Charles Oliveira, pero luego hay un escalón algo grande, porque ahí está Michael Chandler, que el tipo no va a ser campeón de UFC, y de hecho en las pruebas grandes se ha rajado, dando un nivelón, pero ha acabado perdiendo. Con rajarse me refiero a perder. También está Dustin Poirier, que le queda un last dance antes de retirarse y le van a preparar un combatazo, pero está a punto de retirarse. Y luego sí, hay Beneil Darius, hay Rafael Fiziev, hay Mateusz Gamrot, hay una serie de nombres en el peso ligero, pero bueno, quizás falta esa segunda fila que viene empujando muchísimo, cosa que en el peso welter ahora creo que vemos mucha más competitividad, y este es mi punto de vista. ¿Por qué digo esto? Bueno, igual que estábamos nombrando a Islam Makhachev, aquí el campeón es Belal Muhammad, reciente campeón, robándole el cinturón. Venciéndole el cinturón, robar suena mal, venciéndole el cinturón a Leon Edwards, pero Leon Edwards sigue siendo un hombre muy complicado y muy completo. Ahí tienes a Kamaru Usman, que mantuvo con puño de hierro la división, pero es un hombre peligrosísimo. Y viene, cómo no, Shavkat Rakhmonov. Ahí está Ian Garry, también está Jack de la Madalena, viene, bueno, viene Michael Morales, invicto. Hay una serie de peleadores que tienen una pinta espectacular. Y si dan con un Gilbert Burns, Vicente Luque, Stephen Wonderboy Thompson, aunque creo que no le queda mucho. Ahí tenemos a MVP, aunque ahora parece que sube al medio a enfrentar a Shara Bullet. Pero hay nombres que hay calorcito, hay nombres que se van a disputar en auténtica guerra los próximos años y vamos a irlo viendo, y creo que vamos a disfrutar muchísimo de todo lo que nos van a ir regalando. Y hay nombres muy interesantes en el peso welter. Esta es totalmente una realidad completa. Vamos a ver grandes nombres. Lo vimos con Joaquin Buckley contra Colby Covington, ni siquiera los había nombrado, y ahí tenéis más nombres. Es decir, hay nombres de bastante más poder que en el peso ligero. Para mí hay mucha más competitividad y es un peso mucho más serio, el peso welter, que el peso ligero. En nombres generales, aquí cada uno podrá opinar, pero yo lo veo así. Y ya no solo eso, es la ventaja física. Joel Álvarez va a llegar más fuerte, no va a tener que recortar tanto, no se va a dañar tanto físicamente, no va a tener el mismo rebote. Eso dentro de un organismo, no sé exactamente cómo puede afectarle, creo que va a salir mejor físicamente, no va a tener que dar ese pico tan fuerte y luego ese rebote, que eso acumulado, pues creo que a la salud la puede golpear, la puede dañar, pero tiene otros inconvenientes. Físicamente va a haber gente que sea más pesada que tú, recorten
peso y luego den el rebote. Lo que tú hacías en el peso ligero, hay quien lo hace en el welter. Y ahí va a haber una diferencia física en la que tú, a priori, vas a estar por debajo. Ahí lo tenemos al propio Joaquín Buckley, que al final él es prácticamente natural, un semicompleto. Él estuvo compitiendo mucho tiempo en el peso medio y ahora hace un recorte extremo, y muy extremo. Lo sabemos que le cuesta muchísimo dar en la báscula. Él sería el Joel Álvarez en este sentido, pero del peso welter actual. Así que ahí perdería ese tope físico, ese punto físico, esa ventaja en cuanto a lo corporal, a priori la iba a perder, pero sabemos de las armas que tiene Joel Álvarez. Es un magnífico striker y le van a seguir pesando las manos en esta nueva división. Su defensa de derribos se ha visto comprometida en el peso ligero, se verá seguramente comprometida en el peso welter, pero derríbale. Quizás no sea la mejor opción a un hombre que tiene 17 sumisiones, que se mueve como pez en el suelo a ras de lona. Sabemos de las armas de Joel Álvarez, arriba, abajo, en cualquier sitio. Joel Álvarez es una máquina en sí. Por eso, esta noticia, aunque personalmente desde aquí sentado se ve muy cómodo y yo puedo decir no subiría, tiene todo el sentido del mundo físicamente, sería menos sacrificado, que algún día le apetece, tiene un cumpleaños, tiene algo, puede pasarse alimentariamente en este sentido y no va a ser un drama, como sí lo va a ser cuando coge la carrerilla para el peso ligero. Así que calidad de vida y otros puntos buenos, competitividad. Hemos visto el fondo de roster del peso ligero, hay miles de luchadores. Fondo del roster del peso welter, lo veremos en el tier list. Hay muchos peleadores, no nos vamos a engañar, pero no tantos como en el ligero. Y quizá puede hacer un agujero Joel Álvarez y entrar a ese ansiado ranking. Y bueno, sería un peleador que se ha rankeado en 2 pesos distintos. Esto no muchos lo pueden decir. Y esto sería una nueva medalla para el peleador asturiano. Así que este es el vídeo, señores, que os traigo de reflexión de lunes. Estas son las cartas sobre la mesa, esta es mi visión en general. Toca apoyar a Joel con lo que decida sí o sí. Es verdad que el camino para cosas importantes podría estar mucho más hecho en el peso ligero y parece que la competitividad por arriba sería algo más sencilla, pero si decide finalmente ese paseo, ese cambio de división, bueno, veremos qué toca. Próximamente, esta semana, quiero traer el tier list con los posibles rivales del peso welter. Pero este vídeo de reflexión de lunes era obligatorio de nuestro fenómeno, nuestro Joel Álvarez, que lo ha hecho de 10 de cine, y seguimos disfrutando de la calidad del fenómeno. Vuestro turno, dejadme en los comentarios cómo lo veis vosotros. ¿Cambiaríais? ¿No? ¿Qué rivales os gustaría? Dejádmelo todos en los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. ¡Saludos!